Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a los protagonistas del debate de hoy. Ustedes han visto el título, Arte y Territorio. Para opinar sobre arte y territorio contamos con don Juan Manuel Paler, director de la Bienal de Canarias. Don Juan Manuel, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí. También nos acompaña don Alfonso Ruiz, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Señor decano, bienvenido. Buenas tardes. Igualmente va a debatir en este programa don Abel Herrera, arquitecto técnico, estudiante de Bellas Artes y representante aquí hoy del proyecto Territorio Infinito. Don Abel, bienvenido. Buenas tardes. Y don Ramiro Carrillo es otro de los profesores de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, es otro de los participantes en este debate. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Como es habitual, siempre les invitamos a ustedes a que participen a través del correo electrónico, si lo desean. En este momento, a pie de pantalla, tienen ustedes nuestra dirección. Y también recordamos como esas tres señas de identidad de Canal 8. Canal 8 es un canal de propiedad 100% tinerfeña, canaria, siendo un canal privado. Su línea editorial opta por el pluralismo y tratamos de ejercer esas funciones que corresponden a un servicio público siendo privados. Y, por otra parte, estamos en cabeza de las televisiones locales, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el conjunto del archipiélago. También es costumbre que iniciemos el debate con un informe muy genérico, muy general, elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Parece arte, pero es naturaleza. ¿Es el aspecto que presentan las consideradas Islas Afortunadas? Un marco inigualable que nos ha dejado históricamente estampas míticas. Hoy se achaca a la mano del hombre el que este archipiélago, estos peñascos en el Atlántico, hayan perdido parte de su riqueza natural. Mientras el mar lame nuestras orillas volcánicas en las islas occidentales, en las orientales es la arena amarilla propia de territorios vecinos como el desierto del Sáhara, la que se traga los impulsos del océano. En las medianías se asientan los cultivos que dan el tono verdoso propio de la naturaleza. En las zonas de montaña este color adquiere mayor fuerza, hasta que de sus entrañas nacen impetuosas las grandes altitudes, como la que nos proporciona el más grande de nuestros símbolos, el Teide. También este presenta otra imagen distinta durante varios meses al año que incrementa su atractivo, pero son llana y al mismo tiempo complicadamente solo eso. Esculturas esculpidas por la propia naturaleza. En ella el hombre ha actuado ante la necesidad del desarrollo abaratándolas, modificándole sus encantos originarios. Crecer o construir es necesario si en estas islas pretendemos asentar nuestras vidas, pero hay quien no se cansa de decir que no a este precio, no de esta forma. Los planes de ordenación del territorio insulares y municipales, la mayoría de ellos aún en fase de redacción, han venido con la intención de poner freno al descalabro al que se ha sometido a esta tierra. Construir es también arte, y arte es el propio paisaje urbano, pero siempre que se respete el natural o se sepa integrar en él, sin causarle el impacto medioambiental al que nos hemos visto abocados en ocasiones. La cultura también tiene mucho que decir en este sentido, y por ahí gira la idea de la segunda Bienal de Canarias, arquitectura, arte y paisaje, en ahondar en la implicación del hombre en el espacio que ocupa hasta el punto de influir en él cambiándolo. Los hierros, el cemento, el asfalto, son meros instrumentos, por qué no decirlo artísticos, que en mano del hombre le hacen interactuar con el territorio. Bien, pues vamos a ver cómo enfocamos este debate en esa armonización entre arte y territorio. Y, don Juan Manuel. Bien. Bueno, primero buenas tardes, encantado y felicidades por la noticia que diste al principio de la presentación sobre el tema del canal, sobre la audiencia. Y como saben, siempre estoy encantado de venir aquí y por supuesto venir a debatir un tema yo creo que tan importante, tan relevante, pero no solamente porque seamos islas lejanas, sino que posiblemente porque es uno de los temas que posiblemente más centrales estamos nosotros dentro del contexto internacional. Creo que lo difícil de estas cosas es cuando estamos, o cuando muchas veces nos sentimos tan lejos, ¿verdad?, de aquellos centros culturales importantes, resulta que tenemos un tema en las manos
que realmente es muy central, o por lo menos está en el, como se suele decir, en el meollo de la cuestión, de cómo intentar por lo menos plantearlo, resolverlo, analizarlo y criticarlo o debatirlo. Bien, con esta premisa me gustaría solamente en esta primera intervención dejar por lo menos los 6 cuestiones muy claras, quizás sean demasiadas 6, pero voy a intentar hacerlas lo más sintética, sucinta posible. Seguro que sabrá hacerlo. Bueno, sucinta posible. Son 6 cuestiones que están, yo creo que en la cabeza posiblemente de muchos, pero que a mí me parece que son fundamentales para establecerlas como criterios para establecer una relación entre arte y territorio. Y empiezo ya para no perder tiempo, ¿no? La primera, yo creo que hay una cuestión vital en esta relación entre arte y territorio, que es que los ojos que teníamos hay que cambiarlos un poco. Es decir, las formas de ver no solamente el arte, sino el territorio, quizás necesitemos una nueva mirada. Quizás necesitemos cambiar el chip de la mirada. Igual que las teorías a lo largo del siglo XX, se desarrollaron muchas teorías en cuanto a la percepción, en cuanto a mirar qué es lo que estamos viendo, cómo miramos, qué es lo que realmente vemos, cómo aprendemos de la mirada. Me parece que en estos últimos años hemos detectado, o creo que detectamos todos aquellos que tenemos que ver con las formas de entender el arte o la cultura, o incluso de producir o de hacer elementos en el territorio, o modificar o transformar. Estamos viendo de que necesitamos, yo creo que una nueva forma de ver. Y cuando digo una forma de ver, no digo una forma solamente estética, sino una forma de entenderla, incluso de instrumentos diferentes de cómo entender esa modificación, esa transformación, esa percepción y esa sensibilidad sobre el tema del arte y el territorio. Bien, ese sería para mí lo que yo llamo, pues que necesitamos de alguna manera, de una forma de llamar, y permítame quizás la palabra o la parolaccia, como suele decir en italiano, un cierto paradigma de la mirada, ¿no? O sea, poner en discusión realmente lo que vemos, cómo lo vemos, y aquello que vemos, cómo lo podemos percibir de una manera determinada. Primera cuestión. Creo que esto es fundamental para establecer una relación entre arte y territorio. Segunda, entiendo de que es necesario y es fundamental cuando hablamos de territorio y cuando hablamos de arte relacionado con el territorio, para mí lo fundamental de este territorio es la dimensión pública. Entonces esa dimensión pública global, o sea, me refiero tanto a la que está protegida o la que no está protegida, la que está patrimonializada o la que no está patrimonializada, o la que es urbana y por tanto antropizada, cambiada, modificada y usada o mal usada inclusive. A mí me parece que una de las cuestiones fundamentales es entender el término de que me parece que necesitamos también una nueva dimensión de lo público. Hoy día parece que ciertos aspectos de la naturaleza están prácticamente conservados como si fueran momias. Por otra parte, los espacios públicos, aquellos espacios públicos de toda la vida, no se usan. Los paradigmas de la dimensión pública, ya las plazas, históricamente las plazas tienen muy poco uso y han pasado a pasar, y hemos pasado a tener los contactos de las civilizaciones, de las relaciones ciudadanas, pues en los centros comerciales, en espacios anodinos, en espacios completamente salvajes desde el punto de vista de las mínimas exigencias en cuanto a tal, y de ahí nace también que esa dimensión de lo público, cuando hablamos en el territorio y cuando hablamos de arte público y por tanto de la dimensión pública que tiene que acompañar el arte, aparece como una, por lo menos, una contradicción, o por lo menos llena de posibilidades para un debate. Segunda cuestión. Tercera, es que yo entiendo que para poder hablar de arte y territorio necesitamos concebir el territorio no exclusivamente en su dimensión plástica o en su dimensión estética, sino necesitamos reconocerla en su dimensión física. Y cuando digo física me refiero que hay paisajes que no dicen nada, hay otros que dicen mucho, unos que están destrozados, unos que están no solamente destrozados, sino que están completamente aniquilados físicamente, y me refiero físicamente en su propia dimensión física. No, acabe con la tercera, si le parece, y si usted es tan amable, como está profundizando en cada una de ellas, y es muy interesante, dejar las otras 3 para una segunda intervención. No, pero agote la tercera. Sí, perfecto. Bien, entonces estábamos en esta, y por tanto entiendo que ese territorio físico, necesariamente tiene que entenderse, a mi juicio, como un sistema articulado de cosas, un sistema de relaciones, donde en ese territorio tiene necesariamente que participar no solamente el ciudadano, sino muchas disciplinas.
Por tanto, para hablar del territorio desde el punto de vista de concepción artística, necesitamos de muchas disciplinas para poder abarcar esta dimensión nueva del territorio. Enfoque interdisciplinario. Enfoque, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Parlén. Don Alfonso Ruiz. Bueno, más en términos así más generales, yo diría que habría que distinguir un poco el papel que tiene lo artificial en lo natural, ¿no? En realidad los artistas y por extensión todos aquellos que nos ocupamos de las políticas de lo artificial, es decir, de los arquitectos, los escultores, los diseñadores, somos los responsables en gran medida de las modificaciones que se están haciendo en el territorio, se han hecho o se harán siempre, ¿no? Cuando uno describe una ciudad, por ejemplo, una de las principales cosas que podríamos decir es que una ciudad es en sí misma un paisaje ya, ¿no? Por lo tanto, con todo lo que se habla del estado actual del territorio, hay que tener en cuenta, lo principal es que sí es cierto que la consecuencia fundamental de la situación en que se encuentra el territorio actualmente, y en Canarias más en concreto, puesto que es un terreno mucho más sensible por lo limitado y por lo cerrado, es esa causa de la acción humana, digamos, de la acción de lo artificial sobre lo natural que siempre lo transforma, ¿no? Pero claro, esto, lo artificial, digamos, es no solo la causa del problema, sino parte de la solución también. Entonces, yo diría ahí que hay como dos miradas muy importantes. Una es la mirada del arte, que tiene la función clara de poner en crítica lo que está ocurriendo, tiene la función de digamos, no tener una postura amable o pasiva frente a las cosas que ocurren y, por lo tanto, con sentido crítico poner en evidencia los problemas. Y la otra es el papel que pueden tener aquellas otras actividades que pueden contribuir a solucionar el problema, no mediante la reflexión, sino mediante la acción propiamente dicha. En ese sentido, la propia arquitectura, por ejemplo, o el diseño, pueden ser causantes del problema, pero pueden ser realmente tener la llave para la solución. Y ahí creo que sí que se puede abrir un debate sobre qué es lo que nos queda por hacer o qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Abel Herrero. Bien, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Canal 8 la posibilidad de estar hoy debatiendo este tipo de cuestiones, porque, como decía don Ricardo, yo represento aquí un grupo de compañeros que nos hemos unido para hablar desde el lenguaje del arte del territorio. Represento a Francisco, Laura, Rita, Pablo, Miguel y Macame. Nosotros propusimos este proyecto y con esto ya introduzco, o me gustaría introducir otra parte en el debate, la implicación de los diferentes sectores de la sociedad en el tema arte o en el tema cultural o en el análisis de la cultura que se está haciendo concretamente aquí en Canarias. Nosotros hemos querido hablar desde una parte como muy particular, y además muy acotada, en contraposición al debate que se establece desde la oficialidad. Hemos querido sacar el arte a la calle, hacer que el arte dialogue con los diferentes sectores y hacer que de alguna forma o dar juego a otro tipo de sectores que normalmente no están implicados en este sector del arte. El arte está como, desde nuestro punto de vista, está como muy acotado para especialistas, y está como muy acotado para especialistas porque nosotros entendemos que el arte realmente no se entiende. Tampoco es cuestión de bajar el listón al arte, la cuestión es incitar para que la gente, igual que te aprendes las reglas de un partido de fútbol, te aprendas las 4 claves que te ayuden a analizar el arte, ¿no? Nos preocupa eso y nos preocupa también el territorio, por eso nuestro nombre, el nombre de nuestro grupo, que es una especie de ironía, Territorio Infinito. Muy bien, muchas gracias, don Abel. Don Ramiro Guerrero. Bueno, buenas tardes. La verdad es que la
No es casual que los alumnos de Bellas Artes se interesen particularmente en estos últimos tiempos por el territorio, ¿no? Como tampoco es casual que la Bienal de Arte y Naturaleza de Canarias se haya montado precisamente con ese tema, como muy bien dijo Juanma, al hilo de que en Canarias teníamos una plataforma especialmente interesante para abordar estos asuntos, ¿no? Porque es que de hecho el territorio es uno de los temas más recurrentes para el arte contemporáneo, ¿no? Para el arte que se hace en los últimos decenios, ¿no? Y es recurrente por varios motivos. Primero, porque obviamente el territorio es el espacio donde habita el ser humano y por tanto siempre ha sido uno de las claves de los temas de interés del arte, pero además por una cuestión, digamos, coyuntural, y es que el territorio se acaba. O sea, últimamente, en los últimos tiempos, la gestión del territorio y de sus recursos comienza a ser un tema fundamental. Yo casi diría que la especie humana se ve en su conjunto impelida a reflexionar sobre estos asuntos, ¿no? De manera que los artistas empiezan a hablar de esto bastante, ¿no? El problema es cómo se conjuga precisamente las dos cosas, estos dos fenómenos, el arte y el territorio, ¿no? Porque el arte reflexiona sobre el territorio, pero a un nivel de representación, por así decirlo, de estetización del territorio, ¿no? No tiene enfoques a nivel administrativos o económicos, ¿no? Son esos los que hacen, los que se ocupan más bien de la gestión del territorio. El arte ahí tendría una función de especular sobre los modos de vida, los modos de habitar el territorio, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Enseguida estaremos con ustedes y tendrá la palabra evidentemente don Juan Manuel Parrep para que nos desarrolle los otros 3 puntos en que iba a basar y va a describir el tema que nos ocupa. Enseguida estamos con ustedes. Arte y territorio, gran binomio. Es el título que nos ocupa en el debate de hoy. Debate que están protagonizando don Alfonso Ruiz, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, don Juan Manuel Parrep, director de la Bienal de Canarias, don Ramiro Carrillo, profesor de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, y don Abel Herrera, arquitecto técnico, estudiante de Bellas Artes, y aquí ahora representante del proyecto Territorio Infinito, en el nombre de ese grupo, que él ya ha dado sus nombres hace un momentito. Hemos tenido una primera parte, como ustedes han visto. Ahora le vamos a rogar a don Juan Manuel Parrep que nos desglose los otros 3 puntos en que él quería, de algún modo, definir o encuadrar o percibir este tema. Sí, bueno, creo que voy a ser mucho más sintético que la primera parte porque creo que están prácticamente, no digo exactamente introducidos, pero creo que comentados por los 3 contertulios. O sea, por lo tanto, creo que vamos a sintetizar y creo que el 4.º punto para mí es fundamental y creo que está muy relacionado, a mi juicio, con lo que dominaba Ramón, es la consideración de que yo creo que entre arte y territorio hay que mirar también lo intangible. Es decir, yo creo que el artista lo que hace es avanzar un poco lo que está pasando. Yo creo que la gran misión que tienen los artistas es intentar ponerse un poquito más adelante para manifestar y reflejar, obviamente, desde, como decía perfectamente él, desde una posición estética. Profesor Ramiro Carrillo. Sí, Ramiro Carrillo, perdón, Ramiro Carrillo. Ramiro Carrillo, desde una posición, obviamente, estética, ser capaz de estar un poco más adelante, pero incluso críticamente, ¿por qué no? O sea, profundizar, pero estando un poquito más, a través de una sensibilidad especial, que yo creo que el artista es fundamental, sobre todo en los momentos en que estamos viviendo. No digo para que determinar cuál es el camino, que eso no son ellos los que tienen que decirlo, pero sí por lo menos para testificar ciertas cosas de lo intangible, ciertas cosas que están ahí, ciertas cosas que no son perceptivas del todo al ciudadano y me parecen fundamentales. El 5.º punto, yo lo llamaría y lo mencionaba en el libro tanto Abel como Alfonso, que es el planteamiento de que yo creo que tiene que haber una relación entre arte y territorio desde el punto de vista crítico. O sea, crítico. O sea, no puede haber una relación exclusivamente vinculada desde una posición exclusivamente
plástica o técnica o instrumental o política o instrumental, sino tiene que ser, desde el punto de vista en cualquiera de todas ellas, de una posición crítica con respecto a una de las cosas fundamentales, que es que sabemos que el territorio tiene problemas, que está limitado, que hay muchas contradicciones, que sabemos que los procedimientos que hemos utilizado durante muchos años no son quizás los adecuados, que no sabemos cuáles son los que tenemos que utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la sexta, como última posición, que es un poco la que determina para mí un poco una especie de conclusión, cómo actuar entre esa relación entre arte y territorio, es el término paisaje. Es decir, para mí entiendo de que ese punto sexto, el paisaje, yo creo que es donde está la clave, que puede resumir, no digo resumir, pero sí reagrupar ciertas reflexiones de los 5 puntos anteriores. Es decir, estoy hablando que el paisaje no puede ser ya más nostálgico, es decir, no es la postalita, el paisaje no es una visión exclusivamente romántica, el paisaje no puede ser una visión individual. Todos tenemos un compromiso de paisaje individual, todos tenemos nuestros flashes, nuestros recuerdos, nuestras memorias a través de un paisaje determinado que hemos vivido. Yo creo que la misión es cómo construir un paisaje colectivo. Y ese paisaje colectivo, desde mi punto de vista, tiene que funcionar como un dispositivo actuando directamente entre arte y territorio. Y ser capaz que la belleza, la estética, la plástica y los instrumentos adecuados para desarrollarlo desde la disciplina tienen que actuar como un dispositivo posible, pero con esa nueva mirada, con esa nueva crítica, con esa nueva postura, capaz de entender una nueva forma de entender esa relación entre arte y territorio. Sí, señor decano. Bueno, pues a raíz de lo que ha dicho Juanma, yo destacaría 2 cosas importantes que yo creo que son las que tienen la clave para solucionar el problema, ¿no? Porque a su vez son los que han causado el problema. Por un lado está lo público y por otro está la mirada que deseamos ejercer sobre el paisaje, ¿no? En mi opinión, está claro que el modelo de desarrollo que hemos sufrido o que hemos elegido, digamos, ha dado como consecuencia el territorio que tenemos, eso es indiscutible, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué ocurre con el aspecto del territorio tal como ha quedado en relación a eso? ¿Ha estado ausente el arte en ese territorio? No, ha estado muy presente, porque la arquitectura, por ejemplo, es lo primero con lo que nos damos de narices es cuando encontramos el paisaje. Es la mano humana siempre. Entonces el arte es un concepto más amplio que ha estado presente directa o indirectamente, pero seguro que ha estado presente. A veces para atropellarlo. Sí, sin duda. El caso claro, por ejemplo, es el paraíso, lo que decía Juanma sobre los paisajes colectivos. ¿Qué ejemplo más claro de paisaje colectivo que un paraíso turístico, ¿no? Nosotros hemos convertido esto en una postal de esto mismo, es decir, una postal que es una caricatura del mismo paisaje. Una postal donde paradójicamente ya es difícil mirar fuera de los bordes de la foto, porque fuera de los bordes de la foto termina el paraíso y empieza el caos normalmente. A veces muchos de los paisajes que vemos en las promociones turísticas de nuestras islas no soportarían un giro de unos grados de la cámara fotográfica hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, lo curioso es que lo que la gente quiere consumir es la postal, es lo que les hemos vendido, es lo que desean, ¿no? Y hemos llegado a un punto en que es tan arriesgado seguir con el modelo de desarrollo que hemos tenido que podemos cargarnos la postal, es decir, podemos permitir que el desarrollo, lo artificial, entre también dentro del marco ese del paisaje colectivo que hemos creado, ¿no? Así que hay que ver cómo hacemos para mantener la postal ahí sin cargarnos la gallina de los huevos de oro, ¿no? A ver. Sí, abundando en lo que se ha dicho, yo creo que, y apoyando lo que comenta Juanma sobre la idealización de esos paisajes, ¿no? O sea, un poco el dejar de lado lo que es esa visión romántica de los paisajes. Conviene reflexionar que el paisaje también es consecuencia de los medios que en cada momento tenemos a mano, ¿no? O sea, nosotros, nuestro paisaje, el territorio canario, ha sido diseñado por unos escultores y por unos arquitectos que no eran arquitectos ni eran escultores, simplemente utilizaban lo que tenían a mano para construir. Y evidentemente lo que yo no me creo a estas alturas es que si hace 200 años los residentes de las Islas Canarias hubieran tenido una pala mecánica,
pues hubieran hecho lo que hubieran construido el paisaje que ahora rememoramos como romántico. Porque yo pienso que siempre, cualquier tiempo pasado, siempre fue peor. O sea, nosotros recordamos siempre lo bueno, lo romanticoide, lo agradable, o sea, lo bucólico, pues pensando que, o intentando trasladarnos a esa época idílica de 200, 300 o 400 años, ¿no? Si ahora... Sí, no, perdón. Sí, si ahora evidentemente tenemos lo que tenemos es porque, además de la parte pública, tenemos unos medios que de alguna forma son imparables. Hoy tenemos palas, tenemos hormigoneras, tenemos métodos de construcción, sino que Juanma, que está metido también en el gremio, lo diga, podemos hacer burradas con el territorio, ¿no? Dentro de lo que es el paisaje urbano, me va a permitir, don Abel, él hablaba antes también del arte en la calle, y entonces que rememore un poco, de esto las nuevas generaciones no tendrán noticia, las no nuevas generaciones, no voy a llamar viejo a nadie, si lo recordamos aquellas esculturas en la calle, en la ciudad de Santa Cruz, hace años. Ese tipo de manifestaciones artísticas, esa concentración de arte en el cogollo de la ciudad, ayuda a sensibilizar a la ciudadanía, ¿o no? Yo pienso que... Hace años que fue aquello. Claro. Sí, hace años. Yo lo recuerdo todavía. Sí. Yo lo recuerdo. A ver, el año pasado también, curiosamente, hicimos otra acción artística en La Laguna, ocupamos la calle de la Carrera, sí, los escaparates, sí, etcétera, sí, y quisimos hacer una reflexión sobre eso. Echábamos de menos cómo, yo por lo menos particularmente, por la edad que tengo, no estoy personalizando. Por la edad que tenemos. Echaba de menos cuando nos sentábamos en la calle y cada vecino sacaba su silla y formaba una tertulia en medio de la propia calle y los chiquillos jugaban sin necesidad de que los padres o las madres estuvieran pendientes de que llegara el coche y lo arrollara o que viniera alguien y nos raptara un chiquillo. Había otro tipo de convivencia, ocupábamos el espacio público, ocupábamos el territorio y de alguna forma diseñábamos esa calle. Los geranios que se plantaban en la propia calle lo plantaba el vecino o la vecina y la otra pues ponía sus propias flores, iban haciendo escultura espontánea en el propio territorio. Claro, al cerrarnos ese espacio público, al destinar ese espacio público a los coches, donde nosotros tenemos que dar un paso hacia atrás, pues se nos plantea el gran problema. Pero entonces ya los tiempos pasados no fueron peores, siempre. Hombre, yo recuerdo esa parte más anecdótica y la parte positiva, evidentemente, claro. Si yo digo cómo iban o cómo íbamos algunos chiquillos en la calle descalzos, eso es otra cuestión. Esa parte se suele dejar debajo de la alfombra. Eso es otra cuestión. Profesor Ramiro Carrillo. Pues la verdad es que yo no sé si los tiempos pasados fueron mejores o peores, pero lo que está clarísimo es que fueron pasados, ¿no? O que son pasados. Eso sí. Entonces, claro, una cosa que no podemos obviar es que inevitablemente los modos de vida han cambiado y que los modos de vida son los que construyen el territorio, ¿no? Una ciudad con niños jugando en las calles no puede tener el mismo espacio público que una ciudad con niños jugando en su casa en los videojuegos, ¿no? Eso es inevitable. Y sin embargo es cierto que en Canarias vivimos mucho de las imágenes de un pasado utópico de plataneras y de bugambillas y tal. Y a la vez también vivimos de las imágenes de otro presente no menos utópicos, que es el que mencionaba Alfonso, de los espacios turísticos y las playas y tal, ¿no? Y eso me lleva a recordar que una de los fundamentos de la gestión del territorio es la tensión que existe entre el territorio y la forma en que lo representamos, ¿no? Y las imágenes que tenemos del territorio, ¿no? Yo creo que eso es uno de los problemas
que tenemos en Canarias, que a veces no tenemos imágenes demasiado realistas sobre nuestro territorio. Me refiero a nivel social, muy genérico, ¿no? Para poder gestionarlo. O sea, lo que hace la gente básicamente es echar de menos cosas que ya no están y que por otra parte no responden a los modos de vida que ahora tenemos, ¿no? Y, a la vez también relacionarse con unos espacios turísticos que por un lado necesitamos, pero por otro lado deploramos, ¿no? O sea, no sabemos qué hacer con ese sur enorme, babélico que hay, que tiene que ser así para que rinda beneficios, pero a la vez nadie quiere ir a disfrutarlo, porque es un sur muy, muy extraño, ¿no? Bueno, esa idea quería proponer. No, es que si puedo Sí, claro. A mí me parece que lo de Ramiro acaba de tocar una clave, yo creo que fundamental. Y si me permite la mesa, yo creo que todos tenemos que reconocer que tenemos una gran incertidumbre. O sea, no tenemos las cosas claras. Es decir, no tenemos ni idea. No, hombre, tampoco es eso. No, pero yo me gustaría explicarlo, o sea, decirlo tan tajantemente, porque yo creo que es verdad. O sea, yo creo que hay aproximaciones, hay muchas aproximaciones. Yo creo que hay cuestiones claras que es verdad que son, por ejemplo, que creemos que la tenemos clara, pero yo estoy convencido que la tenemos clara posiblemente ya muy desde el punto de vista de nuestra materia, de nuestra disciplina, bien en Bellas Artes, bien en Arquitectura y tal. Pero yo no tengo tan claro de que el ciudadano no aspire a tener un espacio romántico del siglo pasado. No lo tengo tan claro. Yo no tengo tan claro y yo creo que eso sí es un error y hay que tenerlo claro. Yo creo que hay que convencer de que eso no se puede hacer. Lo que pasa es que no se lo puedo decir de una forma obviamente grotesca y tonta, sino a través de unas herramientas mínimamente culturales. O sea, unas herramientas culturales de demostrarle, o por lo menos visibilizar, sensibilizar, que no es cierto aquello que estás viendo, ¿no? Como decía la teoría de la Gestalt en aquellos años, ¿verdad? No puede ser. O sea, no puede ser, no tiene ningún sentido que nosotros estemos amparando unas imágenes desde el punto de vista turístico en base a un sistema de postalera determinado. Pero lo mismo con los espacios no protegidos, O sea, ese sistema prácticamente de dualidad, ¿no? Es decir, hombre, afortunadamente el espacio protegido por lo menos no se destroza, ¿verdad? Que eso ya es algo y muy importante. Pero el problema es que dentro de la mentalidad, dentro del concepto, dentro de la posibilidad de entender una mínima razón, lo que no podemos hacer es compartimentos estrictos. Esto sí y esto no, esto no y esto sí. Eso es un disparate. Eso es un disparate desde el punto de vista de pensamiento, desde el punto de vista de relaciones humanas. El ciudadano tiene que entender que yo vivo necesariamente viendo el litoral y el Parque Nacional del Teide, pero no solamente para estar allí y decir qué bonito es, no, porque lo necesito desde el punto de vista de mis más elementales relaciones de lo intangible con el territorio, con la naturaleza, con el arte, con la vida, con la ciudadanía, etc. No es para destrozarlo, sino es que lo necesito. Yo no puedo pasar ahí para decir, no, es que aquí fíjate tú lo bonito que está, que no se hace nada. No, es mentira. En el Teide, por ejemplo, en el Parque Nacional del Teide, los niveles de inversión que hay que hacer son extraordinarios. Los niveles de capacidad de intervención que tiene que ser ahí son impresionantes. Lo que pasa es que posiblemente sí tenemos claro que no hay que edificar. ¿Según y cómo? Pero digo que ahí seguramente lo que no hay que hacer es edificar. Pero muchas cosas más hay que hacer, por Dios. Pero muchísimas. Sí. Muchísimas. Y yo creo que eso es lo que nos está despistando, ¿no? Y me parece que eso hay que sensibilizar al ciudadano en los términos, y quizás Macalor en este sentido, que me parece que sería incluso tener posiciones diferentes, porque me parece que lo que ha dicho Ramiro, me parece que está claro, está claro. No podemos, y creo que hay que vivir con la incertidumbre, es decir, con la no claridad de saber cuáles son las respuestas a todos los hechos. Sí. Bien, enseguida reanudaremos el debate, tendrá la palabra don Alfonso Ruiz, que lo ha pedido, y también los demás. Enseguida, no se vayan. Arte y territorio es el tema que nos ocupa el debate de hoy, que está protagonizado por don Ramiro Carrillo, profesor de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, don Abel Herrera, arquitecto técnico, estudiante de Bellas Artes y representante del proyecto Territorio Infinito, don Alfonso Ruiz, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, y don Juan Manuel Parlet, director de la Bienal de Canarias. Hemos tenido dos partes de debate. Vamos ahora, antes de continuar, a la calle. Vamos a preguntar y escuchar respuestas sobre algo muy concreto. ¿Cree que está demasiado afectado por el hombre el territorio de la isla? ¿Por qué?
La isla no, el planeta. ¿Y por qué? Porque el hombre es destructivo por naturaleza. Sí, bastante. ¿Y por qué? Porque lo hemos masacrado, nos hemos pasado en la ocupación del mismo. Yo creo que sí, mucho cemento. Cada vez está más superpoblado y ha habido un desmadre con esto de las edificaciones sin permiso y 40.000 cosas más, que esto está fatal. Yo creo que como en todas partes, yo creo que parte manipulado y parte conservado. Porque se ha ocupado el sitio mal, ¿sabes? Han edificado mal, no ha habido una planificación correcta para seguir la isla lo bonita que era. Pues yo creo que sí, y bastante. ¿Y por qué? Bueno, porque no hacen nada bien, creo yo. Se ha construido en exceso, indudablemente, ¿no? Y en sitios a lo mejor que no se debía haber construido, que se tenían que conservar. De todas maneras, eso es cuestión de los señores de arriba, ¿no? De los políticos. Como en todas partes, mi niña. Crecemos, nos multiplicamos y usamos lo que tenemos alrededor. Un montón. ¿Y por qué? Primero es toda la especulación inmobiliaria que ha habido aquí es brutal. La nueva ley de costas es una barra basada porque hay gente que pescadores y hay pueblos que viven cerca de la costa que ya tienen los núcleos urbanos que forman parte del paisaje y que ahora los quieren quitar, y en cambio las casas de los ricos y los palacetes del siglo XVII los dejan todavía juntos y se ponen a construir avenidas justo a pie de playa. ¿Para qué? Para poner 20 metros más atrás a hoteles y... no se puede. Bien, iba a tener la palabra, la tiene don Alfonso Ruiz. Pues menuda unanimidad, ¿eh? Bueno, yo creo que hay una cuestión que es muy importante y que es que en todos estos temas que tienen que ver con arte y paisaje, yo creo que se tiende a olvidar, ¿no? No, el problema no es solo la construcción desaforada, el problema no es solo el afeamiento del paisaje, ¿no? Ya desde que entró la revolución industrial, pues ya se criticaba, por ejemplo, que la locomotora afeaba la campiña inglesa cuando pasaba con su humo, etcétera, y bueno, hay una especie de percepción estética. Yo creo que hay que acabar con esa percepción estética del paisaje y hay que hacer entender a la gente la importancia en sí del paisaje al margen de las cuestiones estéticas. Yo creo que la imagen más poderosa de la transformación que ha sufrido el territorio en Canarias por causa del hombre, y no solo por causas urbanísticas, sino por el propio modelo de desarrollo que ha hecho que ya estemos viviendo mucha gente, o quizás demasiada, en cada una de las islas, pues no es ni el auditorio de Tenerife, ni el edificio del TEA, o ni el Skyline de Santa Cruz, ni la postal turística. Es la montaña de basura del tamaño de un pequeño volcán que se produce cada mes o mes y medio en el Pirs. Eso deberían fotografiarlo y ponerlo en todas las vallas publicitarias de la isla para que la gente viera que producimos una montaña del tamaño de una montaña real, o sea, del tamaño de somos capaces de imitar a un volcán, que son los que han creado esto, con basura solamente, ¿no? Sin hablar de construcción, solo con botellas de plástico y residuos, ¿no? Eso es contundente, es mucho más contundente que cualquier imagen estética del paisaje y ni tan siquiera de la imagen estética que se produce cuando se destruye la belleza de ese paisaje, ¿no? Es que no vamos a caber dentro de poco, ese es el problema. Sí, yo creo que, abundando en lo que hemos comentado, a ver, yo creo que el paisaje lo construimos entre todos, es el fiel reflejo de lo que hacemos. Si consumimos desaforadamente, pues evidentemente generamos residuos y esos residuos pues irán al PIR. ¿Culpabilizar a quién? O sea, aquí se han hablado en las entrevistas, pues se ha hablado de que somos destructivos por naturaleza. Yo realmente no creo que seamos destructivos por naturaleza. Yo creo que hacemos lo que tenemos a mano en cada momento y tenemos a bien hacer y nos permiten hacer. En Canarias tenemos saturación de leyes. Tenemos para no cumplirlas después. Efectivamente, o sea, tenemos una inflación de leyes que es imposible y unas se solapan con otras. O sea, lo protegen todo, absolutamente todo. Pero sin embargo, eso no lleva aparejado una modelación de paisaje. O sea, ¿cuál es realmente el problema? Del por qué construimos desaforadamente o por qué, pues
pues no sé, yo pienso que bueno, uno con nuestra permisividad, otros con su pasotismo, pero yo creo que estamos en la época de educar, como comentaba Juanma y Alfonso, educar un poco la mirada, esa percepción estética del paisaje, porque inevitablemente tenemos que acostumbrarlo a lo que tenemos. Lo que no podemos es volver a pintar los cuadros que pintaba Fernando Martín de la Torre con su arquitectura, pues tratando un poco de rememorar aquellos paisajes tradicionales canarios. No, tampoco tiene demasiado sentido, porque acabaremos construyendo parques temáticos en el territorio. Yo creo que debemos acostumbrarnos a lo que tenemos y tratar de ordenar un poco todo esto, ¿no? Sí, don Ramiro. Sí, a mí me parece que no sé, no tengo muy claro que el uso del territorio en Canarias sea particularmente malo en relación con otros territorios. O sea, que el destrozo, por así decirlo, que estamos haciendo en Canarias pueda ser peor que en otros sitios. Pero lo que sí está claro es que parece haber una cierta unanimidad en cuanto a que, por lo menos lo hemos visto en las intervenciones de la gente en la calle, parece haber una cierta unanimidad en que no se están haciendo bien las cosas, y eso debería ser un motivo de reflexión para los responsables de esto, ¿no? Yo me quedaría con la sentencia que decía una señora que decía, no hacen nada bien, ¿no? Yo diría incluso, no hacemos nada bien. O sea, realmente no podemos estar echando balones fuera, echando la culpa a los políticos permanentemente, ¿no? En ese sentido me gustaría recordar, al hilo de la idea de arte y territorio, que los artistas no tienen una relación particularmente íntima con el territorio. O sea, el hecho de que los artistas se interesen por el territorio no es más que un síntoma de que toda la sociedad se interesa por el territorio. O sea, de que eso es una cosa que evidentemente interesa cada vez más, ¿no? Y lo que creo que los artistas podrían hacer, si es que pueden hacer algo con respecto a eso, es generar imágenes que incidan críticamente en la relación que la sociedad tiene con el territorio, ¿no? Al mezclar, yo tenía una curiosidad periodística, al mezclar el arte, el paisaje, el territorio, la arquitectura, las bienales nos pueden dar, digamos, luces, nos pueden dar orientaciones, nos pueden dar tal, o simplemente es algo más de lo mismo. No, yo creo que sí, una bienal o cualquier otra fórmula que sea, a mí me es igual. O sea, a mí, yo como digo, yo no quiero defender una palabra, sea bienal o no. Yo creo que lo que defender son los proyectos, ¿no?, que están detrás de las palabras propiamente dichas. Yo creo que si, llámese como se llame, en Canarias, la necesidad de estar en el centro del mundo, debatiendo los mismos paradigmas con respecto al territorio, dada la plataforma única que tenemos aquí en Canarias, por su transformación tan grande económica y social que ha tenido en estos últimos años, o por la conservación del territorio, o por la suerte de tener unos espacios naturales extraordinarios, o unos registros naturales determinados, para mí, si eso en la Bienal lo que hace es sensibilizar en ese paradigma nuevo de entender lo que significa esta relación entre arte y naturaleza, bienvenido sea. Es decir, yo creo que en Canarias, y eso sí lo defiendo, o por lo menos mi postura está ahí, que una Bienal tiene que asumir las responsabilidades de estos 6 puntos mínimamente que mencionaba yo, es decir, de ser crítico, de manifestar esta postura crítica y esta implicación cultural, de entender la necesidad de entender que el paisaje es un dispositivo, de entender que necesitamos de sensibilizar, de comunicar, de visibilizar unas nuevas formas con la incertidumbre, con la crítica determinada que hay que hacer. Bienvenida a la Bienal o lo que fuera. El problema es que hay que llegar a la gente, hay que llegar bien a la gente y hay que ir, poquito a poco. Si lo que no se puede hacer las es... bienales pueden quedarse solo en unas élites muy determinadas, o cabe la popularización, puede decirlo así. No, la Bienal por definición, y prefiero por definición, en cuanto a su origen, que es la Bienal de Venecia, es popular.
Y digo, cuando digo popular, posiblemente solamente por el glamour, ¿no? O sea, porque claro, el cine también es popular, pero claro, lo que todo el mundo ve en la entrada a los Oscars, ¿verdad? Que es un glamour extraordinario, que ahí no hay películas, sino que la gente... O sea, a mí me es igual el caer incluso en la contradicción, si es glamour o no es glamour la Bienal, o si hay... A mí lo importante es que el ciudadano vaya, entienda lo que tiene que entender, critique lo que tenga que entender, que sea legible, que se tome una cerveza con su compañero y diga, mira qué disparate que está haciendo aquí, o mira qué bien, o mira, me impresionó esto. Pero para eso no me puedo meter, en este caso yo como responsable de la Bienal, o ex responsable de la Bienal, porque ahora ya no sabemos lo que va a pasar. Lo que no podemos hacer es que el ciudadano esté 6 horas viendo, yo sí puedo hacer porque soy un vicioso de esto, y yo creo que todos los que estamos en esta mesa somos capaces de hacerlo, ¿no? Pero el ciudadano tiene que ir 2 horitas, entenderlo, criticarlo, si le interesa hablar hablar con su compañero, con su familia y ser capaz de transmitir y traer un debate con respecto a esto. Y eso es lo que creo que es el objetivo fundamental. Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención, que yo les ruego que, bueno, que ahí apuren lo que tengan todavía en el tintero, lo que pretendían decir y todavía no han dicho, para que no se quede nada importante de esas aportaciones que han venido realizando. Última intervención, entonces, del profesor Ramiro Carrillo. Sí, pues aprovecho para hilar con lo que acaba de decir Juanma. Yo pienso que la Bienal en sí debería cifrar uno de sus éxitos. O sea, cuando se evalúe el proyecto y se vea cómo ha funcionado, debería tener dos puntos interesantes de evaluación, uno, bueno, entre otros, ¿no? Pero uno debería ser precisamente la afluencia de público y la forma en que el público ha recibido esas actividades, o sea, si realmente les ha suscitado debate o cambio de ideas o lo que sea. Y luego otro, y muy importante, es de qué manera ha influido la Bienal, si es que ha influido en algo, o los debates desarrollados dentro de ella, en el cambio de las actitudes de las responsabilidades políticas, ¿no? O sea, puede ser que haya motivado algún tipo de reflexión distinta sobre el territorio, pues genial, y si no, pues menos genial. Muy bien, muchas gracias a don Ramiro Carrillo. Don Alfonso Ruiz, última intervención. Yo sé, brevemente, a raíz de algo que hemos dicho, en realidad yo creo que el destrozo que se está haciendo con el medio ambiente, que es global, evidentemente, no es peor en Canarias, es que se nota más. El problema es que aquí se nota más porque el territorio es pequeño y es vulnerable y es limitado. Entonces eso nos debería hacer a todos más sensibles con el problema, simplemente por el hecho de que se nota más. Y en ese sentido, pues yo creo que es lógico que los artistas se preocupen especialmente por este problema, ¿no? Porque lo tenemos a flor de piel. Muchas gracias, don Juan Manuel Pérez. Sí, no, yo creo que más o menos está dicho. Ojalá tengamos espacio para seguir hablando. Futuro. Sí, no, porque es importante. Yo solamente quisiera, muy sucintamente, mencionar a lo que dijeron algunos de las personas, porque yo lo dividí en cuatro grupitos muy claramente, y me parece que los 4 son importantes. Es decir, el planeta, o sea, sí parece que había una razón clara de que hay una afección sobre el territorio, y muchos coincidieron en que, yo lo entendí, que es porque habitamos en él, ¿no? Yo creo que es una incertidumbre si habitamos y cómo habitamos. O sea, me parece que uno de los principales problemas es entender qué significa habitar en el contemporáneo, ya no solamente desde el punto de vista plástico, estético, o lo que se representamos cada uno de ellos, sino si los paradigmas actuales del habitar son iguales que los del siglo XIX. Porque es que los instrumentos son los mismos y las leyes son las mismas prácticamente. Quizás habría que pensarnos si los instrumentos del siglo XIX, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista educativo, son los mismos que de finales del siglo XIX. Tengo mis grandes dudas. Mis grandes dudas. A los 3, obviamente me quedo con uno, para no mencionarlo, porque aquí he englobado el tema de planificación y he englobado el tema de que todos lo hacemos mal. Posiblemente todos lo hacemos mal, porque claro, estamos viviendo otra cosa. Estamos muy adelante de lo que estamos viviendo, de lo que estamos instrumentalmente. Creo que estamos excesivamente delante de una cosa y los instrumentos que estamos poniendo en marcha todos los días para resolver los problemas están muy atrás. Y después me quedaría con una última reflexión de una persona que intervino, que quizás, yo como siempre digo, yo creo que las contradicciones hay que aceptarlas muchas veces. Yo creo que no podemos seguir admitiendo las incoherencias. Yo creo que las contradicciones, creo que cualquier institución, cualquier ciudadano, cualquier sociedad, cualquier universidad, como estamos nosotros implicados en ella, tenemos muchas contradicciones todos los días. Pasa que las incoherencias son difíciles, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que ya
intentar por lo menos evidenciarlas. Contradicciones son humanas, claro. Muchas gracias, don Juan Manuel Paredes. Don Abel Herrera, última intervención. Pues yo quería concluir con una reflexión que también hice al inicio y que es lo que nos preocupa a nuestro grupo, y que es que lo importante es que se esté hablando de eso. Y que se esté hablando de eso desde el punto de vista del arte, bien sea en la Bienal, bien sea en otro tipo de proyectos, quizás más modestos, pero que de alguna forma hagan reflexionar, porque uno de los problemas que encontramos nosotros es que el lenguaje del arte es muy críptico y evidentemente si no se va rodando... Minoritario. O sea, es como muy casi destinado a unos elegidos. A unos elegidos. Entonces, o realmente sabes de lo que estás hablando o te vas al partido de fútbol o a la romería. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho y por eso este tipo de proyectos, pues estamos empeñados en lanzarlos a la calle y paralelamente hacer otro tipo de debates donde se discutan este tipo de cuestiones, ¿no? Muchas gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por haber participado en este programa y gracias también a quienes desde la calle pues han expresado sus opiniones, evidentemente distintas, como es lógico y natural, pero vaya nuestro agradecimiento en la misma medida. Es habitual que les invitemos a ustedes a que, si lo desean, participen en el programa a través de sus críticas, a través de que expresen aquello que se ha dicho y aquello que no se ha dicho, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y de alguna manera que no se queden como sujetos pasivos ante el televisor, sino que aporten su granito de arena. Y nada más, desearles, como es habitual a todos, a ustedes, a todos los cuantos nos siguen, esa audiencia, ese liderazgo lo tenemos por el apoyo de todos ustedes, que son los que valoran la calidad de los programas de Canal 8, de todos y cada uno de los programas. En la medida en que los programas en nuestros programas tenemos pues personalidades como las que hoy nos han auxiliado, pues evidentemente va a crecer ese prestigio y va a crecer esa calidad que no depende exclusivamente del canal, sino también de todos aquellos que colaboran con nosotros. Muchas gracias y sean felices en la medida de lo posible.